Entrevista número 50 con María Soltormar. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por la segunda aceptación, porque ya estuvimos con María justo en la entrevista número 1, en la que hablamos del arte de la palabra, y estamos aquí de vuelta en la entrevista número 50 para hablar más bien de la antroposofía, en la que, corrígeme si me equivoco, de algún modo se puede decir que el arte de la palabra se enmarca. Así es. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Entonces, María, entramos poco a poco y te pido si nos puedes acompañar hacia el descubrimiento, para nosotros, que todavía no lo sabemos, de esta cosmovisión, ¿cómo la podemos llamar? De la antroposofía. Sí, tal cual, como te explicaba un poquito antes de iniciar la entrevista, sí, la antroposofía es así como suena, antroposofía, ¿no? Es como la filosofía del hombre. Entonces, o la sabiduría, viste que la traducción de Sofía es sabiduría. em, y no es un constructo creado intelectualmente, por eso a veces digo que Rudolf Steiner fue de alguna manera como el canalizador de la antroposofía. Él lo que dice es que es un ser, ¿sí? En realidad todos las filosofías son seres desde el mundo del pensamiento. Sí, esto se conecta hasta Platón. ¿Te acuerdas que Platón hablaba de epísteme y de doxa, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de la tierra. Entonces, ya desde la antigüedad, desde diferentes cosmovisiones, es parte de la sabiduría ancestral del mundo el entender que el mundo de las ideas y el mundo de la tierra están conectados. Y todo lo que existe en la tierra existió primero como idea, ¿no? Entonces, bueno, las filosofías, aunque nosotros las entendamos como corrientes de pensamiento, son también entidades, son creaciones divinas. ¿No? De hecho, Steiner también habló de los 12 puntos de vista y las 12 cosmovisiones del mundo, y ¿no? Una por cada signo. Y entonces ahí hizo el desglose, ¿no? De las corrientes también filosóficas o de corrientes de pensamiento. Pero digamos que la antroposofía también se enmarca en algo más grande, que es esta corriente del pensamiento espiritual, ¿no? Como te digo, hay mucha gente que lee antroposofía y te dice, ay, a mí me hace acordar a los hindúes, ¿no? O a los preceptos védicos. Y pues sí, porque tiene algo de eso, porque recoge un saber ancestral que también fue recogido anteriormente ante los antropósofos por los teósofos, por los rosacruces. O sea, se conecta a esas corrientes de estudio espiritual, hasta los gnósticos, ¿no? Los gnósticos creían que a través del conocimiento palpábamos a Dios. Entonces no deja de ser parte, como una instancia más de la evolución de esa corriente de pensamiento, que proviene de tiempos, no nace de la nada del cerebro humano, sino que proviene de esos tiempos antiguos en que el ser humano, dice Steiner, estaba recién bajado del regazo divino, recién bajado al mundo, y se reconocía como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces no basta con ir a la Odisea, a la Ilíada, ¿no? A los textos, a las historias antiguas, para que lo primero que uno encuentra es, oh, Dios, ¿no? Las primeras manifestaciones del ser humano fueron hacia Dios. ¿Sí? Entonces, no importa si vas hacia el lado de Oriente o de Occidente, cada pueblo del mundo en su cosmovisión se reconoce a sí mismo como hijo de Dios. El ser humano lo es. Entonces, pero sí vamos a decir que podemos decir que la antroposofía va a la vista del público de hoy, va a parecer que mezcla Oriente y Occidente. Pero eso ya lo hizo el teosofismo, como te digo, y lo hizo el rosacrucismo. De hecho, él era teósofo, él fue contemporáneo, ¿no? De Ani Besant, de Krishnamurti, de toda esa corriente de gente que reconciliaba, ¿no? Que traía Oriente a Occidente. Ese es un camino que Steiner explora más adelante. Es importante decir que sus primeras vivencias del mundo espiritual fueron espontáneas, porque era vidente.
Él comenta en su autobiografía, ¿no? En su biografía que él muere un tío sus 7 años y él empieza a verlo. Entonces él empieza a tener estas percepciones, ¿no? Y por otro lado, su familia de origen era una familia ferroviaria, o sea, una familia científica, ¿no? Más bien de estudios mecánicos. Y a la vez esa época en la que él nace era ¿no? De las ciencias duras. Entonces, pero bueno, fue contemporáneo a grandes pensadores, y a grandes escritores. Fue esa época dorada, ¿no? Se dice que tuvo contacto con Tolkien, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Entonces, claro, tú lees El Señor de los Anillos y te resuena a las bases de la antroposofía. ¿Por qué? Porque fueron todos contemporáneos. Este contraste en la sociedad vivía, ¿no? Cuando él ya era joven, de mucha ciencia dura. Las ciencias duras eran el paradigma científico per se. Entonces, cuando se estudiaba cualquier otro fenómeno que no fuera científico, aún así se lo quería hacer de esa manera, ¿no? Las ciencias duras nos dejan esa impronta. Pero por otro lado, paradójicamente, en las sociedades de esa época, en la sociedad occidental, había un interés, ¿te acuerdas? Por el espiritismo, por el ocultismo, Entonces, él fue parte de esa movida y fue muy conocido en su tiempo también. De todas maneras, él esperó el momento, porque, como te digo, él era parte de otros movimientos, pero fue integrando en su interior esta mirada científica con sus experiencias espirituales y con el legado, podemos decir, el esoterismo cristiano. Eh, Él lo sintió madurar en su interior y se preguntó cuándo era el momento ¿no? Preguntó a Jerry, ¿cuándo es el momento? Entonces fue guiado a que se diera el momento. Y por eso cuando él lo saca al mundo, de pronto es una gran explosión, ¿no? Con muchos seguidores, diríamos ahora, pero no virtuales, seguidores reales, seguidores de gente ¿no? Que iba a sus conferencias, que voluntariamente tomaba notas de sus conferencias, que lo invitaban a otras conferencias. Y entonces es un proceso que no acabó nunca y que se replicó y se multiplicó y se potenció. No quiere decir que no haya tenido obstáculos, porque él nos dice, parte de lo que traigo es para el futuro, ¿no? Es guiado para... Entonces, las fuerzas opositoras, que son esas fuerzas espirituales que no quieren que el ser humano se desarrolle, crezca ¿no? Y llegue a los niveles que tiene que llegar, van haciendo presión y van boicoteando, ¿no? Y bueno, entonces él estuvo expuesto a, a mucho de lo que hoy ya es corriente, ¿no? Entonces, te decía antes de empezar la entrevista, hay muchas también, ¿no? Teorías difamatorias, ¿no? De la antroposofía o de su persona. ¿Por qué? Porque siempre que hay luz, hay oscuridad. Siempre que surge algo bueno en el mundo, hay un contragesto ¿no? No quiero, o sea, de maldad, pero también de cuestionamiento. Por eso él habla no de fuerzas malignas, sino de fuerzas opositoras. Y es parte de ese legado. Nos dice, el ser humano es hijo de Dios, es la 10ª jerarquía espiritual, o viene a serlo. O sea, ¿no? Por arriba de nosotros están los ángeles y por arriba los arcángeles, pero somos de alguna manera el proyecto dorado de Dios, también lo dicen ¿no? Otras corrientes, que aquí en la Tierra es la 3ª dimensión y todos los que estamos aquí vinimos voluntariamente. Pero es la experiencia tierra un lugar de despertar, ¿no? A partir del dolor. Y las fuerzas opositoras, que en la Biblia llaman Lucifer, pero, ¿no? O Satanás, los pone como sinónimos. Él habla de Lucifer, de Ahriman y de Sorat. Y son 3 fuerzas que operan de manera distinta y que tienen manifestaciones bien claras. No quiero decir con esto de que hay ángeles y demonios. A ver cómo me explico. Por ejemplo, Lucifer es una fuerza opositora que quiere que el ser humano se considere a sí mismo un dios y acceda al mundo espiritual automáticamente, ¿no? Entonces, cuando fomenta que el ser humano se vuele, ¿no? Se considera a sí mismo un dios, no sé por decirte, ¿no? Y lo vemos, ¿no? En las corrientes, a veces New Age, como la gente puede flipar, decimos aquí, ¿no? O se puede desprender de la realidad, se puede olvidar de que vive en un mundo,
¿no? Entonces, después está la corriente arimánica. Ariman era también, ¿no?, citado por los hindúes en el Bhagavad Gita. Y Ariman es una corriente, una corriente maligna que lo que quiere es que el ser humano olvide su espiritualidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el ser humano, ¿no? Con la gente que quiere ser, viste, hoy por hoy robots, ¿no? Todo aquel que quiere pensarse solo materialmente y pensar el mundo solo materialmente está muy influenciado por esta fuerza arimánica. Y Sorat es una fuerza más bien del futuro, que él, al menos hasta donde yo sé, no describe en gran medida, pero es como algo mucho más oculto. Pero sí, entonces, vamos a decir que la antroposofía en sí viene a traer algo al mundo que tiene que ver con que el ser humano reconozca su esencia divina en el mundo, como ser pensante, como ser sintiente, como ser consciente. Y no cayó de la nada, sino que todo lo que conocemos del desarrollo del sistema solar y del planeta Tierra ha sido creado para nosotros. Tuvo que haber muchas preparaciones para que el proyecto ser humano pudiera aparecer sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene sus diferencias, ¿no? Con la época. Nos dice Steiner, no derivamos de los monos, no nacimos de los monos. Pero sí las especies anteriores a nosotros han conquistado cosas para nosotros. ¿Sí? Entonces también quiero decir, todo esto son miles y miles de conferencias, ¿no? Lo cierto es que la antroposofía vino al mundo y nos enseña a hacer ese camino de no apartarme de lo racional científico, pero a la vez trascenderlo y ampliarlo, ¿sí? Porque si yo me quedo solo con la materia, pierdo mucha información, ¿no? Y esto no hay que ir muy lejos para verlo. Los que venimos del lado de la medicina, por ejemplo, es muy gracioso cuando la medicina te describe los síndromes. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y de signos y te los pongo en una bolsa y arreglátelas, ¿no? Entonces el síndrome tiene esta cara, ¿no? Síndrome de Down, por decir. Tienen los ojos así, tienen esto así. No sé por qué es, pero esto es un síndrome. Toma, te lo dejo. Entonces no establece vínculos, ¿no? Los síndromes no establecen vínculos entre los signos y la sintomatología y las causas. Entonces vemos que, por ejemplo, la medicina llega a esos límites. Bueno, la antroposofía te ayuda a entender al ser humano, en cuerpo, alma y espíritu, y maravillosamente eso que para la ciencia tradicional, la medicina tradicional, no tenía conexión, no tenía información inconexa, empieza a aparecer una conexión. Por eso te decía que la antroposofía tiene este gran aporte, esta gran capacidad de entrar en cualquier disciplina y ampliarla. Y los misterios de cada disciplina empiezan a ser develados. ¿Por qué? Porque no la percibimos solo desde el punto de vista material. Ok. María, perdóname que te Sí, interrumpa. No sé si lo entendí bien, pero creo que al principio dijiste algo muy interesante. O sea, la antroposofía es un ser que sí. eh, Steiner no creó, sino que canalizó. Sí, es un ser que, como todo ser, se crea en el mundo espiritual y siempre que un ser quiere obrar en la tierra, lo hace a través, ¿no? Son entidades que buscan seres humanos, obviamente, para llegar. Nunca baja un ángel volando, ni la Virgen María bajó volando, quiero decir, ¿no? Eh, todo tiene que encontrar un puente hacia la tierra. Entonces, la antroposofía, el ser de la antroposofía es la Sofía, la divina Sofía. ¿Sí? ¿Vale? Y Y Steiner, bueno, y ella viene a traer un regalo al mundo y alguien tiene que traer, es como tú encargas por Amazon y alguien te tiene que traer ese paquete, si no, ¿cómo llega? Entonces, bueno, él fue el encargado porque cada regalo, esto también yo lo aprendí, ¿no? Con la vida y con el arte de la palabra, cada mensaje tiene su mensajero. Y entonces de eso se trata, de que el mundo espiritual necesita ciertos mensajeros que para captar una realidad o una realidad espiritual y traerla a la tierra, esto tuvo que ser preparado durante toda una vida o más de una vida. Pero en esta vida también tiene que recoger ciertas características. Y no solo lo vemos en cosas tan grandes, lo vemos también en cosas
más pequeñas. Lo vemos con los grandes artistas, con los grandes deportistas, ¿no? Cómo ellos triunfan, se ponen en el foco del mundo y de golpe traen un mensaje. Y no es que el mensaje viene de casualidad. Todo fue orquestado para que una vez que ese ser humano que fue puesto en cierto foco mundial pueda transmitir un mensaje, decir una verdad o algo que es de ayuda para la humanidad. ¿Sí? Claro, me Digo doy porque cuenta. van a decir, algunos van a decir, ay, que entonces Steiner es un mesías. No, hubo muchos antes que él, porque depende qué necesita llegar al mundo. Pero sí nos dice que la antroposofía es muy futurista, todavía lo es. Entonces, hay algo del futuro de la humanidad, de acceder a un nivel de conciencia más elevado, que necesitábamos una filosofía superior. Porque ya las religiones no alcanzan. Las religiones, ¿no? Tienen este formato de sus reglas y de sus rituales. Están muy, digamos, ancladas a la tierra. Es lo espiritual en la tierra. Por eso se llama religión, religar. Y era los caminos espirituales que necesitábamos para un momento en que la humanidad estaba un poco como un niño, ¿no? Que tú lo dejas salir a pasear con los amigos, pero dice, bueno, miras la calle cuando cruzas. Me vas a llamar cuando llegues, ¿no? Cuando te quedas hasta las 6. Me llamas cuando estés volviendo y no te gastes todo el dinero. Sí, cuando un niño va, le pone muchas reglas. De la misma manera, el ser humano, para iniciar un camino espiritual, para no perderse en la materia y mantener este vínculo con Dios, que es su verdadero origen, se le dio muchas reglas. Pero nos dice Steiner, estamos creciendo, estamos madurando, por eso estamos, él dice él, en la época del alma consciente. El alma está creciendo, se está volviendo consciente de sí misma, ¿no? Y esto lo vemos en lo cotidiano. Ahora cada uno elige cómo comer, elige con qué medicina tratarse, elegimos nuestra propia educación. No, estamos entrando en la era de Acuario, dicen los astrólogos. Cada uno quiere configurar cada vez más su vida de acuerdo a su filosofía. Entonces la antroposofía está ligada, viene a prestar un servicio, una orientación, una ayuda para entrar en esta era de Acuario. En que no estemos tan perdidos, porque convengamos que por momentos nos perdemos, ¿no? Nos perdemos, tanta libertad que nos perdemos, tantas opciones que nos perdemos. Entonces, la antroposofía viene a ser ese nuevo faro, por eso te digo, sería como filosófico, espiritual, que me ayuda no solo a ir por la vida como ser humano individual, pero también para ampliar mi profesión, para ser, ¿no? Y trae una fuerza muy grande, ¿no? Que por eso ha renovado todas las disciplinas. Entonces tú tienes una medicina antroposófica, como te decía antes, una psicología ampliada por la antroposofía, una psiquiatría ampliada y una odontología y una arquitectura, hasta una musicoterapia. Sí, yo como musicoterapeuta descubrí que había otra forma de ampliar mi disciplina. Y como te decía, sí trajo Steiner impulsos genuinos, nuevos, para este futuro, que fueron dos impulsos artísticos, y entre ellos fue el arte de la palabra y la euritmia. Que la Vale, euritmia estéticamente parece una danza, pero es la exteriorización en el movimiento del lenguaje. Y el arte de la palabra es el cultivo artístico de la palabra que después la euritmia hace visible. Entonces son dos artes que están relacionadas. ¿Y por qué crea dos nuevas artes? No porque venderlas, ¿no? O porque se le ocurrió, sino porque el ser humano del futuro, dice él, el planeta Tierra y el ser humano se están espiritualizando, se están volviendo cada vez más sutiles. Y en próximas encarnaciones de la Tierra, el ser humano ya no va a reproducirse a sí mismo carnalmente, no va a engendrar hijos carnalmente. O sea, no, dice él, en algún momento, y porque en eso hay que remontarse, que cuanto más cercano a Dios, o sea, los sexos son algo muy de la tierra, macho y hembra, para poder, ¿sí? Pero sí, por eso se dice desde siempre que las entidades superiores, como los ángeles, los arcángeles, son asexuados.
se creó esta polaridad del alma femenina y el alma masculina y luego el cuerpo femenino y el cuerpo masculino para facilitar la procreación aquí en la Tierra, en esta tercera dimensión. Pero a la medida que la Tierra asciende de dimensión, se va sutilizando. En algún momento la materia ya no va a ser necesaria. Y él dice que nuestros órganos sexuales se van como a estrangular a sí mismos. Ya no van a ser necesarios. Pero falta Sí, mucho, ¿no? en próximas encarnaciones de la Tierra. De No la sé Tierra. exacto en cuál yo, pero pues seguro en alguna conferencia está, ¿no? En el cual. Porque él fue diciendo las verdades de a pochito de acuerdo al público, porque estas cosas no las puedes vomitar en un plis plas a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Entonces él fue más en su época. Entonces él, de acuerdo al público, fue diciéndolo de una manera o de otra, o una cosa sí, otra cosa no. Entonces, bueno, nos ponen este trabajo a los antropósofos de tener que pesquisar en todas las conferencias que dio, dónde, ¿no? Y atar cabos de la información. Pero lo cierto es, él dice que nos tenemos que ir preparando. Por un lado, ya tenemos esta vivencia de lo carnal como algo que viene de abajo, como algo que viene de nuestra dimensión más animal, ¿no? Más inferior. Reconocemos que el afecto, ¿no? Y el amor en el ser humano es una fuerza que trasciende, ¿no? Lo sexual, que nos lleva al encuentro del otro, pero que aún hoy para engendrar, cuando tiene que venir un alma a la tierra, aún es necesario, ¿no? Esa concepción. Cada vez más vamos viendo que lo podemos hacer casi sin contacto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino que se está tejiendo porque, dice Steiner, en encarnaciones futuras de la Tierra, el ser humano va a engendrar seres con la laringe y el corazón. Con la laringe y el corazón. Vamos a hablar y vamos a crear seres. Pero Como Dios. no en el plano material. Es que ya no va a estar el plano material como tú lo conoces Ah, ahora, ¿me entiendes? sí, sí, claro. Ya no va a estar. Entonces, nosotros nos vamos adecuando, evolucionamos con el ser de la Tierra, con Gaia. Entonces, si estamos en tercera dimensión, las cosas se hacen de esa manera, pero a medida que Gaia va haciendo ¿no? El ser espiritual de la Tierra va haciendo sus transformaciones, todos vamos evolucionando con ella. En algún momento la cosa se va a poner muy sutil y ahí dices, y ya estamos en ese camino. Fíjate que hoy si quieres engendras un hijo teniendo relaciones, pero si quieres, ¿no? Selecciono un esperma y voy a un hospital y me hacen un in vitro y yo he tenido ya alumnos, ¿no? De clases, niñitos que ya fueron engendrados in vitro. O sea, ya no, ellos no nacieron de esa forma eh, tradicional, no fueron engendrados de una forma tradicional. Entonces, son pautas de que la cosa se va desprendiendo, se va alejando de esta forma carnal que todos conocemos y luego nos tenemos que ir preparando. Entonces, por eso nace también el arte de la palabra, porque hay que agarrar mucha pericia. Imagínate si te dicen mañana tú vas a hablar y vas a engendrar seres. Te agarran en un mal día y pucha, qué seres que engendras, ¿no? Si nos agarran en un mal día, engendramos demonios, porque hay veces que abrimos la boca y engendramos demonios. Entonces, hay que preparar al ser humano en este puente, como decimos, ¿no? Entre la laringe y el corazón. De que seas cada vez más experto en hablar, porque aparte, recuerda, o sea, no podemos dejar de pensar el habla no es mental, ¿sí? Y no es solo del corazón, es un proceso fonaudiológico. Así como tú con tus manos puedes agarrar la arcilla y modelar y hacer un jarrón, cuando tú estás hablando, estás modulando el aire. Modular es modelar, pero se modela la materia física y se modula el aire. Entonces el ser humano tiene que aprender a modular, a hablar con precisión, cada lengua. Por eso te decía antes que el arte de la palabra ayuda a todas las lenguas a hablar mejor su lengua. Y ahí uno descubre, tú lo sabes también que hablas varios idiomas, que hablando una lengua luego aprendes otra, ¿sí? Porque puedes aprender ciertos sonidos del francés que luego te sirven para el portugués, y luego vas al alemán y pues ya no te resulta tan difícil porque, ¿no? Hay un aparato fonaudiológico que ya se preparó. Eso también me fue pasando, ¿no? Con el arte de la palabra. Ya, pues, agarras más rápido los idiomas, sus sonidos, es más fácil reproducirlos. Y eso habla de qué? De una pericia.
hay que adquirir una pericia fonoaudiológica para poder ser precisos, ¿no? Y modular lo que yo quiero, como yo lo quiero. Y por otro lado, eso va haciendo un efecto hacia el interior del alma que hace que yo sea capaz de hablar desde mi corazón y desde mi cabeza a la vez. Que vos me dirías, quizás tú me dirías, bueno, sí, ya lo hacemos. No todo el mundo. Hay gente que habla y se escucha la cabeza. Hay gente que habla y se escucha solo el corazón, ¿no? Ujú. Y tienen discursos completamente distintos. Y sonoramente son distintos. Para darte una idea, la gente que es muy del corazón es muy ensoñada. No, es que yo, bueno, viste que, no sé, ¿no? Entonces va y viene y te habla de una cosa y luego de otra. La gente que es muy confusa en el habla, que no es ordenada, es más del sentimiento, decimos nosotros. La gente que te habla con articulación, con una correcta, ¿no? Estructuración de las frases es muy mental. Pero hay gente que se va por el lado mental y vive hablando de, ¿no? ¿Cómo decir? La gente muy mental es muy propensa a las modas de pensamiento, entonces te habla como está de moda hoy. Y mañana se pone de moda otra palabra y luego otra palabra. Entonces quiero decirte, esos son vicios, ¿no? Y el habla denota o trasluce los vicios de la cabeza, como los vicios del corazón, o los vicios de la voluntad. Porque ¿qué es la verborragia? Una voluntad de acción que sale por la boca y que no puede frenar, ¿sí? Las personas verborrágicas no miden bien lo que dicen y muchas de las cosas que dicen no las están pensando, no las están sintiendo, simplemente salen. Entonces, bueno, ¿por qué te hablo de pensamiento, sentimiento y voluntad? Porque son las tres facultades del alma. Entonces nos dice Steiner, tenemos que adueñarnos de nuestra habla y ese es un proceso que debe ser amoroso, debe ser así, artístico. Porque el arte es el puente que se nos dejó al ser humano para conectar de nuevo con lo espiritual y es como la religión del futuro, vamos a decir, ¿sí? Uso esa palabra, pero no es religión. Es decir, todos podemos hacer un camino espiritual a través del arte porque el arte es esa región del medio del pecho donde uno se dedica amorosamente y uno percibe a Dios. Hay quien percibe a Dios en los colores, quienes perciben a Dios en la música, quienes perciben a Dios en el sonido. Entonces, el camino del arte es el camino para esta nueva forma de conexión espiritual. Entonces, el arte de la palabra tiene este importante rol de ayudarle a las personas, y actualmente trabajo con eso, ¿no? De que las personas se empiezan a sentir mejor consigo mismas a partir de trabajar el arte de la palabra. Pueden expresar mejor lo que piensan, lo que sienten, manifestar lo que quieren. Y ahí estamos todos trabajando. ¿Para qué? Para el futuro. Porque cada encarnación de la Tierra nos trae como humanidad un nuevo desafío. Pero cada uno de nosotros tiene que transitar, ¿sí? Es como decir, la primaria, no sé cuántos años serán no en Italia, pero serán 6, 7 años, ¿no? 5 5. años. Ah, mira, 5 años. En Argentina en algunas partes son 6 y en otras son 7. Bueno, pero si son 5 años, pues, bueno, tú tienes que atravesar 5 años de primaria. Hay quienes que serán veloces y saltarán grados, ¿no? Y hay quienes lo hacen en 5 años, pero hay quienes repiten y les lleva 6 o 7 años. Entonces, el tiempo de recorrido de ese proceso es individual. Claro. Es individual. Entonces, eh, pero él nos deja, por eso te vuelvo a decir, la antroposofía es un camino de futuro. Nos dice, el que quiera estar preparado para lo que viene, tiene que trabajar con su palabra. Y para que vean lo que hace la palabra en el aire, porque cuando yo estoy hablando, mi aire sale con formas, aunque yo no lo vea. Se han hecho experiencias, ¿no? Con cigarros y humo. Entonces, para que esas formas sean visibles, creó la euritmia. Por eso son las dos artes nuevas que trae la antroposofía. Y que son a la vez futuristas, porque nos preparan para el futuro. Toda la antroposofía es muy futurista. Entonces, no es aceptada por todo el mundo y la gente que estamos en la antroposofía venimos de vidas de muchos caminos espirituales. En general ya pasamos por Oriente, ya pasamos por Occidente y qué más, ¿no? Entonces vas a encontrar entre los antropósofos
no sé, el 80% de que somos profesores de yoga ¿no? O ya hemos tenido caminos espirituales muchos. De los de la antigüedad ya los saboreamos todos. Es muy común. Entonces, vuelvo a decirte, no es para todo el mundo, pero sí trae algo muy necesario. Y la gente de a poco se está abriendo. Sí, gracias a Dios, se está abriendo, ¿no? Y de pronto, yo voy a un médico antroposófico y no sabía que estaba relacionado con la pedagogía Waldorf, ¿no? O compro verduras de una huerta biodinámica y no sabía que era la base de ¿no? de la agricultura biodinámica era la antroposofía. Ujú. O construyo con arquitectura orgánica. Ay, no sabía que ¿no? que la arquitectura orgánica surge de la ampliación de la arquitectura por la antroposofía. Y así nos va pasando, pero es parte. Y incluso Steiner nos dice a los antropósofos, no te apegues a la antroposofía porque en un momento va a estar tan metida en tu entorno que no la vas a ver. Entonces, no te apegues. Ok, María, O pero sea, una es tan... pregunta. Sí, sí. O sea, me doy cuenta de que es muy vasta, se dice en español, vasta, muy Y amplia, basta. muy amplia Ajá. y también muy compleja. Entonces, Sí. intentando de alguna manera simplificarlo un poco, ¿cuál serían o cuál sería y cuáles serían los mensajes, por así decirlo, más inmediatos y básicos de la antroposofía para el ser humano, para la humanidad, para la vida? No sé si podríamos simplificar los mensajes, pero sí yo lo que voy enseñando en mis cursos ¿no? en mis charlas y todo, es de ir sacando los lineamientos básicos y que te sirven para tu vida. Por eso es muy útil comenzar por lo que la persona hace, ¿no? Entonces, es entendernos, rescatar esta trimembración antigua de cuerpo, alma y espíritu. Ujú, Eso es básico. Eso es algo que repaso, explique el tema que explique, trabaje con maestras, con terapeutas, con médicos. Tenés que tener en claro eso. Y que no naces con todo junto. Por eso también es la base de la pedagogía Waldorf. Tú naces con un cuerpo que está, ¿no? Ya terminando en su conformación, pero en los primeros 7 años de vida ese cuerpito va a madurar su forma, va a moldearse desde adentro y va a mejorar sus funciones vitales. ¿Sí? A los 7 años se termina un proceso en relación a la vitalidad. Eso es el cuerpo etérico. Por eso, además de una trimembración, hay una cuatrimembración. Pero nos dice Steiner, ese cuerpito va madurando para que el alma, que es como la vaina del espíritu, vaya desplegando las habilidades del ser humano. Entonces, todo lo que es la primaria, por ejemplo, de 7 a 14 años, ese segundo septenio, se trabajan con los niños en la pedagogía Waldorf el despliegue del alma. O sea, ese cuerpito que ya maduró y que aloja un alma, va a empezar a desplegar habilidades en el mundo. Y en el tercer septenio, de 14 a 21, es cuando ya ese espíritu, que está como una chispita pequeña que no entró ni siquiera todo. O sea, no todo el ser espiritual de Simone estuvo en Simone a los 7, ni a los 14, y recién a los 21 entra la porción de espíritu que tiene que entrar en los adultos. ¿Me entiendes? Entonces, el tercer septenio de 14 a 21, la pedagogía Waldorf acompaña para que en ese alma que ya desplegó sus habilidades, ahora entre aún más espíritu y despliegue sus pensamientos, sus ideas propias, sus visiones del mundo. Ya empieza un trabajo mucho más mental espiritual, ¿sí? Y aún así vos decís, bueno, pero a los 21 yo no estaba muy dueño de mí mismo. Pues no, nadie, pero hay un proceso de conciencia, por eso la mayoría de edad en todas las poblaciones del mundo. ¿Sí? La mayoría de edad es a los 21, porque ya está el porcentaje de espíritu que está encarnado en la tierra, en cada ser humano, todos lo tenemos. Entonces hay gente que a los 21 ya es adulta, y hay algunos que los ves adultos pero que le falta, ¿no? Como un poquito, ¿no? Entonces, bueno, el punto máximo de encarnación, nos dice Steiner, es los 31 años y medio. Tienes tiempo para seguir cimentando ese espíritu, pero solo a los 21 ya llegaste a cuerpo, alma y espíritu. Después, lo que hagas después ya no es educación, sino autoeducación. Y ya tú vas a encontrarte con lo que hayas hecho en otras vidas, con los bagajes que tengas, y vas a avanzar y ya te educa la vida, ¿no? Y ahí cada uno sigue su camino.
Pero eso es una base, cuerpo, alma y espíritu. Después la cuatrimembración, decir, bueno, son 4 cuerpos. Cuerpo físico, que es la forma, lo fisionómico. Un cuerpo etérico, que es lo fisiológico, los procesos vitales, los humores. Son 7 funciones vitales, ¿sí? Y luego está el cuerpo astral o emocional, que eso ya es en el terreno del alma, que pues se llama astral justamente porque ahí me influencian los astros, ¿no? Somos dirigidos desde el mundo, ¿no? Con la astrología, el cosmos nos va marcado, no dirigiendo en un sentido de piloto automático, sino que es la batuta cósmica que te dice, bueno, ahora ocúpate de este proceso y ahora ocúpate de aquel, ¿no? Entonces sentimos que la vida nos va proponiendo, nos va sometiendo a cosas. Esa es esa batuta cósmica que obra en el cuerpo astral. Y finalmente tenemos el yo, o organización del yo se le llama, que es esa chispa divina, que te digo que viene al encuentro del alma en los 21, por eso en todos los cuentos de hadas es el beso, ¿no? Y la boda. El beso es ese encuentro del alma con el espíritu, en la simbología de los cuentos, que también es un tema que me encanta mucho y que estudio mucho. Me estoy preparando ahí mis libros y todo. Y entonces, eso también es una gran verdad de la antroposofía, que nos dice, bueno, a los 21 va a venir ese espíritu, tienes que hacer procesos, podés caer en muchos errores durante el proceso. Vamos a decir que la pedagogía Waldorf cuida ese proceso. La pedagogía curativa ayuda a los niños que tienen problemas en ese proceso. Y después ya lo que surja, lo que no trabajaste ahí y que te quede después de los 21 ya son las disciplinas terapéuticas en sí. Pero ese yo va a ser la meta de todo ser humano que esté bien compenetrado. Por eso se le llama organización del yo, porque cuando ese espíritu entra bien, reordena todo. Te reordena el alma y te reordena el cuerpo. ¿Sí? Sí. Esto ya lo sabe la medicina antroposófica, la psicología antroposófica, porque ninguno lo hace del todo. A veces nos queda, ¿no? Un órgano que no nos funciona. Entonces decimos, el yo, la parte espiritual, no entró bien en ese órgano. Entonces eso lo trabaja la medicina antroposófica. Y ahí, entonces, trimembración, cuerpo, alma y espíritu, y cuatrimembración, para mí es la base. Después el que quiera puede acceder a, que a la gente le gusta mucho eso, hay gente que se pierde en eso, ¿no? En las otras encarnaciones de la Tierra, o sea, toda esta cosmogonía, hablarnos del mundo espiritual, hay gente que le encanta, y entonces te habla de todas las encarnaciones de la Tierra, y de todas las jerarquías espirituales y de las batallas que ha habido, ¿no? Y cómo se fue conformando este destino humano. Entonces, hay muchos antroposófos que están más dedicados a explorar toda esa parte, y hay quienes somos más prácticos y estamos ayudando a hacer la tarea que hay que hacer, ¿no? Entonces, sí, la antroposofía es muy amplia, es muy vasta, pero yo dejaría como simiente esto, es para el futuro. No pierdan tiempo cuestionándola, pues porque no, no pierdan tiempo. No, no es cuestionarla, es sí abrir el corazón y dejar que nos guíe. Pero sí es una realidad hoy por hoy para la antroposofía que es tan vasta y tan compleja que quienes quieren iniciar ese camino muchas veces también tienen confusiones, ¿no? Y a veces, digo, se hacen más errores que si no hubiera antroposofía y se dejaran intuir. Entonces, yo me considero a mí misma ya en este punto de mi vida como una suerte de mecánica antroposófica, digo yo, ¿no? Como el mecánico que te recibe el auto y escucha que el carburador no anda, ¿no? Y que hay que cambiar las bujías porque no están dando bien. Entonces, yo en general trabajo con gente que ama la antroposofía, que ya se abrió a ella, pero que tiene dificultades de llevarla a la práctica, ya sea en su vida o en su disciplina. Y les ayudo como a ajustar las clavijas de donde está flojo, ¿sí? Un poco, bueno, es mi Mercurio en Sagitario, o sea, mi mente cotidiana dedicada a la mente superior, y ese es básicamente mi trabajo. Y al que quiera hacer este camino de ir hacia la palabra para potenciarse, porque como te digo, empiezas aquí, pero sigue aquí y sigue aquí y sigue aquí, y realmente te vuelves un ser mucho más cabal, más íntegro, más sano y más poderoso también, porque todos los seres humanos somos poderosos. Ujú. Pero si no trabajamos en nosotros mismos, nos dirigen nuestras sombras. Y en parte esa es la libertad humana, de que yo me levante todos los días y por libre albedrío puedo elegir equivocarme o seguir perseverando en la evolución.
Ese es parte del regalo, ¿no? De Dios para nosotros, y la antroposofía es una gran guía, pero no es sencillo, como tú dices, es demasiado vasta y demasiado compleja, entonces necesitamos entre todos los antroposóficos ayudarnos mutuamente, porque a ver, yo misma he tomado, ¿no? Terapias antroposóficas y tengo mis propios referentes a los que consulto, que son los que a mí me ayudan, ¿no? A poner los puntos sobre las íes, a ver lo que yo no estoy viendo. Entonces somos una suerte de comunidad que se ayuda. No estamos cerrados. La antroposofía dialoga con todas las disciplinas, pero y creo que el mundo se está abriendo cada vez más. Pero sin duda que es el futuro y es realmente en un momento, como dice Steiner, creo que va a estar tan extendida que ya ni la vamos a ver. De conocer, Empiezo a sentir que vamos ahí, sí, 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 claro, si está en todo, no te das cuenta ya que está ahí. Vale, María, claro. te voy a hacer una entrevista en 20 años y a ver cómo cambió esto entonces. Ok, creo que lo tenemos, María, pero te voy a pedir que respondas a una pregunta sencilla, tal vez, que nos hizo el invitado anterior, que es un chico italiano emprendedor, y que tú formules una para el siguiente, ¿no? Creando como esa cadena entre los varios invitados. Entonces, el chico italiano que se llama Guido, lo voy a traducir al español, pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el mundo y el día a día de las demás personas? Em, yo voy a responder muy desde mi experiencia personal. Yo creo que lo mejor que puede hacer el ser humano para mejorar el mundo es ocuparse de sí mismo, de estar saludable, de pensar con claridad, como dice usted, ¿no? Un pensamiento claro, un sentimiento templado y una voluntad disciplinada. Ya si tú haces esa tarea, no eres un estorbo para nadie. Y eso es un gran logro, ¿sí? Eso es un gran logro, porque cuando tenemos el pensar confuso, el sentimiento agitado y la voluntad desordenada, el ser humano, en vez de potenciarse, se vuelve, yo digo, un chimpancé con una navaja, ¿no? Oh, ok, O sea, claro, no somos conscientes del poder que tenemos y hacemos destrozo por donde vamos. clarísimo. Entonces, y de ahí en más, ¿no? Porque encima los que somos padres, bueno, tenemos niños que educar, que son nuestra responsabilidad kármica que hemos asumido. Entonces, pues ahí tienes otra gran donación. Decir, bueno, no solo me encargo de mí, ¿no? De cumplir mis metas como ser humano saludable, que tiene sueños y que tiene misiones, tiene una misión, sino que me encargo de mis hijos y ahí uno puede ir a más. Pero Claro, no, si quiero ir al mundo y estoy mal yo, voy a ser presa, ¿no? De estas, como decíamos, estas corrientes malignas que quieren corromper al ser humano y entonces pues agrego más oscuridad al mundo. Y de pregunta para el que sigue, no, me parece que qué aportes, ¿no? Porque todos los seres humanos se enamoran de alguna disciplina, es parte de esto, ¿no? Así como nos enamoramos de personas, nos enamoramos de cosas, de disciplinas o de... Entonces, quiero saber el próximo que venga, de qué se enamoró y qué tiene de eso para aportar al mundo. ¿Qué tiene para aportar? Porque solamente una persona enamorada habla bien, ¿no? Del enamorado. Entonces necesitamos saber qué es lo que ama para saber qué es lo positivo de ahí. Como dice un profesor mío, el amor no es ciego, es visionario, claro. ¿sí? Por lo A tanto, veces ¿cómo decimos, sería? ay, el amor es ciego porque no veo lo malo, no, al contrario, yo veo lo positivo del otro. Lo que quizás nadie vio, yo lo veo, porque en amor me abro y percibo. Por eso nos sentimos no amados cuando no nos perciben, ¿sí? Viste que a veces pasa, uno dice, ay, no, no me percibió, ¿no? No me puedo abrir en amor, no se abrió esa persona a mí porque no me percibió, no me vio. Entonces, realmente podemos ver las cosas cuando nos abrimos en amor y ese otro que sigue y que hable de lo suyo, me gustaría saber eso, por qué está enamorado de lo que hace y cuál es el regalo amoroso que esa disciplina hace al mundo. Ajá. Bien. Ok, entramos bastante bien.
en la tempística, no sé si se dice así en español, en italiano sí. Se me cruzan los No lo- idiomas. Y, En el cronograma, sí, está bien. sí, y no sé, María, si finalizar, no sé si quieres añadir algo más sobre antroposofía y el arte de la palabra, así como para Sí, unirlo. nomás decir que quien quiera saber más de antroposofía, que googlee un poco y en su zona va a encontrar. A veces es muy lindo primero ser recibido por lo que hay cerca construido como red, pero que el que quiera trabajar el camino de la palabra, que ame la palabra en cualquiera de sus formas, oral, escrita, literatura, poesía, es muy bueno, ¿no? Para la gente que amamos las letras o los idiomas, es muy bueno ir al arte de la palabra porque es como nuestro lugar, ¿no? No, nuestra terapia y el lugar que nos hace crecer. ¿No? Al que le gusta bailar irá a otro lugar, ¿no? Al que le gusta pintar tendrá que ir a otro lugar porque yo no podré orientarlos. Pero al que le guste la palabra, que no se lo pierda. Porque no he conocido persona que no conozca, ¿no? Que ame las letras y que conozca el arte de la palabra y no se sienta ensalzado. Ajá. Entonces, eso es, a mí me encanta acompañar a otros a conocer esa belleza y hacer procesos con cada alumno, ¿no? Tengo un proceso artístico distinto dando vueltas y es lo que hago, es lo que me gusta. Así que bienvenido sea, puede contactarme por las redes, María Sol Tolmar, y con gusto lo recibo para acompañarlo en este maravilloso camino. Gracias, Simone, por estar y por posibilitar. Gracias a ti y vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo tus contactos, tus páginas para que te puedan, si quieren, contactar y organizar, crear, canalizar algo juntos. Pues nada, Ay, María, bueno. entonces nos vemos en el futuro para, para hacer otra entrevista y a ver cómo evolucionó todo esto. ¿Será para las 100? Cuando llegues a 100. Sería interesante, ¿no? De 50 en 50. No, y además decirte que estoy muy agradecida, o sea, me dio mucha emoción, ¿no? Como hablaste conmigo también, ¿no? Lo de la idea del podcast. Nació, ¿no? Ahí con esa primera entrevista es un honor, es como haber presenciado el nacimiento de un niño, entonces me siento como si fuera la madrina de tu podcast, sin que tú me hayas denominado madrina, pero es como que vine a ser este niño, entonces me da mucha emoción cada vez que conquista, ¿no? Logros, porque son cosas buenas que nacen al mundo y atestiguarlas y acompañarlas me da ese placer, como la de ver nacer un niño y verlo crecer, ¿no? Así que mm, contenta. Vengo a ver al niño todas las veces que me pidas. El Soy placer como es su mutuo madrina natural. y es un gusto escucharte. Así que para las 100, a ver si repetimos. Y bueno, Dale. agradecer también a la audiencia y nos vemos en la siguiente. Chao María, chao a Chao, todos. chao.